Mis queridos hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a su canal Desafío Moria. Es para mí un gozo, un placer poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar el santuario y es que allí hay algunos elementos bien importantes para nuestra vida espiritual, para nuestro desarrollo espiritual, que tienen gran significado. Así que si usted quiere reforzar su conocimiento o saber un poco más, quédese hasta el final. Y voy a invitarle a cerrar los ojos y a elevar una plegaria al cielo. Oremos. Maravilloso Señor, gracias te damos por la vida que nos das, por la oportunidad que nos das también, Señor, de abrir tu palabra y encontrar en ella verdades preciosas para nosotros. Te pedimos, por favor, que nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a comenzar con nuestro estudio especialmente del santuario. Y es que Dios le dice a Moisés: y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, lo dice Éxodo 25, 8 y 9. Y si nosotros queremos ir a la Biblia y buscar aún más en diseño y saber más a detalle, pues los capítulos 25 al 40 del Éxodo dan una amplia información acerca de la elaboración y el diseño de este precioso tabernáculo. Pero ¿por qué se erige este tabernáculo? Porque Dios quería habitar en medio de su pueblo. Dios quería compartir con sus criaturas, con su creación. No quería estar ajeno, quería estar cercano. De repente no como nosotros pudiésemos imaginarlo, como fuese persona a persona. Fue de una manera diferente, pero qué hermoso es que Dios se acerca a los seres humanos y quiere compartir con ellos. Yo me siento gozoso por eso, pero el tabernáculo tenía un gran significado. Un significado que comenzó con un plan, con un propósito de eternidad. Y es que ese plan se hizo allá, en el cielo. Dios se hizo hombre. Y mediante un hermoso sistema de transferencia de pecado y castigo tomó sobre sí el pecado del mundo entero para proveer a cada ser humano la posibilidad de la reconciliación. Como la paga del pecado es la muerte, el perdón solo se pudo alcanzar mediante el derramamiento de sangre de un ser inocente, pero no de cualquier ser inocente. Se necesitaba uno que verdaderamente pudiera ofrecer perdón y salvación a todos los seres humanos, porque inocentes había muchos: los ángeles, los querubines, los serafines, quizás arcángeles, los 24 ancianos que la Biblia declara, los seres vivientes, todos seres santos. Y quizás en algún momento muchos de ellos dijeron: yo voy a morir por la humanidad, yo voy a morir, pero ninguno de ellos podía, porque ellos estaban sometidos a las normas del cielo, a las normas divinas. ¿Por qué? Por amor, porque Dios les había creado. Solamente Dios, el Creador, podía ofrecer su vida en rescate por aquellos que necesitaban salvación. Y cuando yo pienso en eso, yo alabo al Señor y le digo: Señor, gracias, porque te humillaste, te hiciste como yo, para morir en la cruz en mi favor, para tomar mi culpabilidad, para tomar mi pecado. Señor, gracias por lo que has hecho. Así que vamos a ir paso a paso, porque solamente el autor de los 10 mandamientos podía realmente ser el sustituto y morir y perdonar a aquellos que desobedecieron los mandamientos de Dios. De esta manera entendemos que el tema principal de las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pues se resume en el perdón de los pecados y en la reconciliación de Dios con los seres humanos. Y es que Dios ha buscado siempre a los seres humanos para ofrecerles perdón y salvación. Desde el huerto del Edén, allá se hizo el primer sacrificio, murió un corderito para poder darle vestido a dos personas que estaban desnudas, a Adán y a Eva, a dos necesitados. Ya su vida era una vida de pecado, no de santidad, y un sacrificio, solo un sacrificio podía librarlos de su desnudez.
podía librarlos de su pecado. Así que ahora sí, vamos sin más preámbulo al atrio precisamente. Y es que el atrio es esta estructura que ustedes ven. Dentro de ese rectángulo pues estaba el lugar santo y el lugar santísimo, que ya ahorita lo vamos a ver. También había dos elementos allí que era en el atrio, que era el altar de los sacrificios y el lavacro, ¿no? Que también lo vamos a ver a continuación. Pero ese era el atrio. Ahora, las medidas eran las siguientes: 44 metros de largo por 22 de ancho, rodeado por cortinas de lino torcido de 2.5 metros de alto, sostenidas por 60 columnas asentadas sobre basas de bronce, con capiteles de plata y unidas en su parte alta por travesaños de plata. Diseño precioso, minuciosamente detallado, y Moisés así lo hizo. Dios le ordenó. La entrada estaba en el lado oriental, cubierta con una cortina azul de púrpura carmesí y lino torcido, excelentemente adornada, sostenida por 4 columnas. Era la única entrada posible al tabernáculo. El atrio exterior era libre de acceso a todos los israelitas. Este era el atrio, la entrada al santuario. Ahora, ¿todos los israelitas podían entrar al atrio? Sí, todos podían entrar. Solo había una puerta, y a mí todos estos detalles me dan sumo gozo porque tienen un significado precioso. Y vamos al significado. Noten algo importante: todos los seres humanos tienen acceso a la salvación. Cuando quieres saber más de Dios, estás entrando por la puerta del atrio. Solo había una puerta porque solo hay una única manera de acercarse a Dios, y esa única manera se llama Cristo Jesús. Solo por medio de Cristo podemos llegar al Padre. Solo por medio de Cristo podremos llegar al reino de los cielos. Él dice: yo soy la puerta, y el que entra a través de mí pues tiene vida eterna. Y a mí me emociona, me da muchísima alegría pensar en esto. En el atrio se encontraban dos objetos: el altar de los holocaustos y la fuente de bronce. Así que vayamos de una vez entonces a ver el altar de los holocaustos, que era el primer elemento. Era el lugar donde se realizaban los sacrificios de los animales puros, como ovejas, carneros y demás animales, que tras confesar cada ser humano su pecado, moría en lugar del pecador arrepentido. Y es que tristemente la muerte causa dolor, causa angustia, causa desesperación. Ahora, yo pequé, yo tenía que tomar el animalito, quitarle la vida y luego ahora dárselo al sacerdote, para que el sacerdote ahora hiciera la parte que le correspondiera. El ser humano debía comprender que a causa de su pecado había muerte, y que la muerte solo la podía sustituir uno. Sería Cristo Jesús más adelante, pero ellos, el sustituto directo era un cordero que representaba a Cristo Jesús. El altar era hueco, cuadrado, de tablas de madera de acacia de 2.22 metros de lado por 1.33 de alto, cubierto de bronce. En cada esquina superior tenía un cuerno sobre los que se rociaba la sangre de los sacrificios por el pecado. La sangre sobrante se derramaba al pie del altar. Y todo esto ocurría cada vez que se hacía un sacrificio. A media altura se encontraba un enrejado de bronce sobre el que se ponía las víctimas, como una especie de parrilla. Allí era donde se ponía al final la ofrenda y era quemada, era ofrecida a Dios. Pero ¿qué simbolizaba todo esto? Bueno, pues nuestra primera necesidad es que nuestros pecados sean perdonados. Y yo no sé si a usted le pasa lo que a mí, pero cuando yo me siento aturdido por el pecado, yo digo: Señor, por favor, ayúdame. Yo no quiero seguir pecando, yo no quiero seguir así. Por favor, dame una oportunidad, perdóname por la sangre de Cristo, ayúdame a no volver a cometer este pecado. Señor, me siento mal. Esto era lo que estaba pasando, y necesitaba el ser humano comprender que había pecado y que necesitaba un sustituto por su pecado, ¿no? Esto solo es posible a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Un ser humano no me puede perdonar a mí mis pecados, solo lo puede hacer Cristo Jesús.
Jesús acepta a todo pecador que venga a Él, sin importar lo que haya hecho. Por su sangre derramada en el Calvario le ofrece el perdón y lo capacita para poder vivir una vida nueva en compañía de Él. Y aquí, mis hermanos, nosotros debemos tener clarísimo esto que está aconteciendo. Y es que Cristo Jesús le da la oportunidad a todos los seres humanos para pedir perdón. Y muchas veces nosotros clasificamos los que merecen tener oportunidades de perdón. Para nosotros un violador, un asesino, para nosotros un psicópata no tiene perdón de Dios. Y muchas veces nosotros decimos merece la muerte. Sí, a causa del pecado. Sí, quizás para nosotros lo merece. Pero si esa persona, aunque haya cometido el pecado más atroz, busca a Dios, busca a Cristo Jesús para pedir perdón y salvación, pues en su amor Dios le perdona. A mí eso me parece maravilloso porque todos los seres humanos pueden acudir al dador de la vida y encontrar salvación. El altar de los holocaustos representa el hecho de aceptar el sacrificio de la cruz y a Jesús como nuestro Salvador personal. Qué precioso este simbolismo. Pero ahora vayamos al lavacro. No se dice nada en cuanto a la forma o el tamaño de esta fuente. Estaba colocada sobre una base de bronce en el atrio del tabernáculo, entre la entrada del tabernáculo y el altar de los holocaustos. Se construyó con los espejos que ofrendaron las mujeres. Cuando las mujeres salieron de Egipto, bueno, ellas traían muchas cosas y dentro de esas cosas espejos. Ellas lo donaron y con esos espejos fue formado el lavacro. En esta fuente, el sacerdote se lavaba las manos, los pies antes de entrar en el lugar santo para mediar entre el pueblo y Dios. Esto era debido a que Dios pedía santidad y pureza de aquellos que intermediaban entre él y su pueblo. Y realmente esto tiene muchísimo significado. No solamente allá para el sacerdote, también para nosotros. Nosotros no podemos presentarnos delante del Señor de cualquier manera. Nosotros necesitamos presentarnos delante de Dios aceptados. Pero ¿cómo somos aceptados? Bueno, el sacerdote era aceptado porque lavaba su rostro, lavaba sus manos, lavaba sus pies. ¿De qué manera entonces? Eso nos puede indicar que para poder ser aceptados por el Señor necesitamos lavarnos. ¿Qué simbolismo, qué símbolo o qué orden del Señor hace que nosotros aceptados también? Bueno, pues los ritos que simbolizan actualmente el lavacro son el bautismo y el lavamiento de los pies. Para poder entrar hasta la presencia de Dios, pues necesitamos ser bautizados. La Escritura dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Aunque hay algunas excepciones. Aquellos que no han conocido la verdad del bautismo, que nunca escucharon, que jamás, pero creyeron en Dios y Dios les aceptó, bueno, para ellos no será el bautismo una exigencia para poder entrar al reino de los cielos. Pero los que hemos recibido el conocimiento, y si nosotros nos hemos negado al bautismo, pues no podremos tener derecho al reino de los cielos. Pero si nosotros lo hacemos teniendo el conocimiento, pues seremos aceptados. Muy bien, al igual que el sacerdote no podía entrar en el lugar santo sin haberse lavado antes, el creyente no puede entrar plenamente en el camino de la santificación y del servicio a Dios sin antes haber lavado sus pecados en la sangre de Cristo, haciendo profesión pública de su fe mediante el bautismo. Renovamos este compromiso cada vez que participamos del rito de la Santa Cena. Y es que la Santa Cena es una oportunidad bonita para estar en perdón, para estar en armonía, para estar en relación preciosa con nuestros hermanos. No olvidemos que la ley de Dios se divide en dos grandes mandamientos. Con los primeros 4 mandamientos amamos a Dios. Con los siguientes 6 amamos a nuestro prójimo. Estamos en paz con Dios y estamos en paz con nuestro prójimo. Así que la Santa Cena se convierte en ese espacio en el que nos encontramos con nuestro Salvador, pero también con nuestros hermanos para pedir perdón y ser perdonados. Es algo precioso. En el momento que nos bautizamos, morimos al viejo hombre y nacemos a una nueva vida, convirtiéndonos en sacerdotes para Dios. Y qué hermoso es esto, porque ahora no necesitamos ser de la tribu de Leví para llegar a ser sacerdotes. Necesitamos entregar nuestra vida al Señor y bautizarnos para ser sacerdotes delante del Señor.
Y este es el lavacro. Pero después del lavacro, entonces viene el lugar santo. Y ese lugar definitivamente es precioso y significativo. Y vamos a ir allá. ¿Qué significa? El tabernáculo era un edificio que constaba de dos espacios, el lugar santo y el lugar santísimo. El primero, el lugar santo, medía 9 metros de largo por 4.5 metros de ancho. Sus dos lados estaban formados por tablas de madera de acacia recubiertas de oro. La entrada y la parte posterior estaban cerradas por velos hechos de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, con querubines primorosamente bordados. En el lugar santo se encontraban 3 muebles, un candelabro, una mesa y un altar. Esto era el lugar santo, pero ¿qué simboliza el lugar santo? Ya vimos que el atrio tiene un simbolismo y un significado. ¿El lugar santo también? Claro que sí, también lo tiene. Al igual que el atrio exterior simboliza la justificación del creyente, el lugar santo simboliza la vida de esa santificación. No olvidemos que para poder entrar al lugar santo necesitábamos estar limpios. El sacerdote debía limpiarse, debía lavarse. Para poder ahora entrar en la vida eterna, nosotros necesitamos dar el primer paso, que es bautizarnos. Ahora nos bautizamos y comenzamos ese camino de santificación. ¿Qué hermoso es esto? Entramos en el lugar santo para comenzar este proceso de la santificación y para realizar nuestra labor de intercesión ante el mundo. Porque ahora nosotros nos convertimos en intermediarios, por decirlo así. Hay un mediador, uno solo entre Dios y los hombres, que se llama Cristo Jesús. Pero ahora nosotros, siendo cristianos, nos convertimos en promulgadores de la palabra del Señor y de su amor, para que otros vengan a Cristo. Qué hermoso es esto. A mí me parece precioso la oportunidad que Dios nos da. Lo que recibimos de Dios lo impartimos a otros. Podemos comprender lo que significa la santificación estudiando cada uno de los muebles contenidos en el lugar santo. Y es que nosotros no podemos darle a otra persona de lo que no tenemos. Yo no puedo mostrarle a otra persona a Jesús si yo no lo tengo conmigo, si yo no he creído, si yo no he caminado con Él. ¿Cómo va a creer si yo no creo? Así que, bueno, vamos a ir entonces ahora, mis hermanos, precisamente a los elementos. Y vamos a ir al candelabro. El candelabro era una pieza de oro puro de 34,19 kilogramos de peso, labrado a martillo con una caña central y 3 brazos a cada lado. Tanto la caña central como cada uno de los brazos tenía en su parte superior una lamparilla llena de aceite que debía alumbrar continuamente hacia adelante. Durante la noche se podía apagar alguna de las lámparas, pero nunca las 7 a la vez. Era la única fuente de luz que tenía el santuario. Así que allí vemos este candelabro que todo el tiempo está iluminando, todo el tiempo está iluminando. ¿Qué significado puede tener ese elemento precisamente en ese lugar santo y más para nuestra santificación? Pues vayamos a verlo. Al estar en comunión con Jesús, que es la luz del mundo, Él nos imparte toda buena dádiva y todo don perfecto. Cuando nosotros estamos en la luz, estamos iluminados, no estamos en oscuridad. Así que la luz nos muestra el camino a seguir. Dios nos da dones, cualidades, capacidades para continuar en la vida espiritual. El candelabro también representa que nosotros somos la luz moral y espiritual del mundo. Nosotros somos cartas leídas. Muchos nos están viendo a nosotros y nos consideran o buenos cristianos o malos cristianos. ¿Nosotros estamos haciendo quedar bien a Dios o lo estamos haciendo quedar mal? Creo que esa es una pregunta que usted y yo debemos hacernos y debemos responder. ¿Estamos haciendo quedar bien a Dios? Bueno, vamos adelante. El aceite de oliva es símbolo del Espíritu Santo, fuente y medio de iluminación espiritual. Nosotros debemos dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Y es que para poder iluminar, la lámpara necesitaba combustible. El combustible era el aceite de oliva. Nosotros, para poder iluminar, necesitamos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, nosotros no podemos irradiar luz, porque nosotros no tenemos luz propia. A nosotros nos pasa lo de la luna. Si el sol no ilumina la luna no se ve, porque la luna no tiene luz propia. A nosotros nos pasa igual. Si el Espíritu Santo no nos pone la llama, no nos pone la luz,
entonces nosotros no podremos brillar. Necesitamos del Espíritu Santo. Debemos pedir al Espíritu Santo con insistencia para que gracias a Él podamos compartir el Evangelio con otros, siendo así la luz del mundo. El salmista nos recuerda que tenemos también una luz disponible para nuestra vida, la palabra de Dios, la Biblia. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y una luz mi camino. Qué precioso, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a la mesa de la proposición. A la derecha del lugar santo, al lado norte, nos encontramos con una mesa que medía 0,9 metros, o sea, casi 1 metro, 90 centímetros de largo, por 45 centímetros de ancho y 67 centímetros de alto. Era de madera de acacia, recubierta de oro, con 4 anillos en sus esquinas para poder pasar por ella las varas cuando tenía que ser transportada. Tenía también una cornisa alrededor para evitar que se cayeran los utensilios que se colocaban sobre ella. Cada sábado eran colocados 12 panes, llamados de la proposición, colocados en 2 hileras, uno por cada tribu de Israel. Los que se retiraban debían ser consumidos por los sacerdotes entrantes. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esa mesa? ¿Qué significan los panes? ¿Realmente tiene algo para mí? Claro que sí, vayamos a verlo. Y es que esta mesa nos recuerda nuestra dependencia de Dios, tanto para nuestro alimento temporal como para nuestro alimento espiritual. Nosotros necesitamos del pan de vida todos los días. El Señor dijo: yo soy el pan de vida. Ahora, no olvidemos que también dijo: yo soy la luz del mundo, representado en el candelabro. Como también dijo: yo soy el agua viva, representada en el lavacro. Pero también dijo: yo soy la puerta. Y por allí todos entran. Yo soy el verdadero sacrificio. ¡Wow! ¡Qué precioso es esto! Porque todo representa a Cristo, pero también las esencias para nosotros son valiosas. Así que Él es nuestro pan cotidiano. Solamente aprendiendo de Jesús y de su palabra podemos crecer espiritualmente. Como sacerdotes de Dios, somos responsables de alimentarnos de Cristo para poder alimentar espiritualmente al mundo, enseñándoles acerca de Jesús y su palabra. Si nosotros no vamos a la fuente de vida, si nosotros no vamos a la fuente de alimento, nosotros no podemos darle alimento a nadie. Por eso necesitamos de esos panes. Qué preciosa interpretación. Vamos ahora al altar del incienso. Un pequeño altar cuadrado de madera de acacia, recubierto de oro de tan solo 44.45 centímetros de lado por 88.90 centímetros de alto. Sobre su parte superior tenía 4 cuernos en cada esquina y una cornisa alrededor. Cada mañana y cada tarde en el centro del altar se ofrecía incienso, a la vez que se ofrecía el sacrificio continuo y se arreglaban las lámparas del candelabro. Era un aroma o perfume agradable a Dios que subía a su presencia celestial. El humo ascendía sobre el velo y entraba en el lugar santísimo. Qué precioso es esto, porque este altar de los sacrificios era el único lugar que hacía que todo en el lugar santo y en el lugar santísimo oliera bien, oliera a rico. Porque resulta que el velo que separaba a las 2 habitaciones era rociado con sangre. Así que ustedes se pueden imaginar el olor del velo. Mucha sangre había allí que por los sacrificios se rociaba, así que el olor no era agradable. Pero el incienso hacía que la habitación conservara un olor especial. Y no solo eso, sino era lo único que podía traspasar las cámaras. Así como Cristo Jesús es el único que puede pasar de un lado al otro, ¿no? Es el único que puede llegar hasta el trono de Dios intercediendo por nosotros. ¿Qué eso es esto? Pero vayamos entonces a nuestra explicación. El incienso simboliza las oraciones que ascienden desde el altar del corazón hacia Dios. ¡Ah, qué hermoso! Esas son nuestras oraciones, ese incienso, ese aroma, ese humo que sube, que se eleva. Esas son nuestras oraciones, mis hermanos. Qué lindo. La oración debe brotar del corazón leal, honrado y resuelto. El Espíritu Santo transforma y eleva nuestras oraciones hacia el trono de Dios, donde Jesús las presenta ante el Padre como nuestro intercesor. Y allí hay 2 citas bien importantes para tenerlas en cuenta. Como sacerdotes que somos, nuestras oraciones deben elevarse también en favor
favor de los demás. Nosotros no solamente debemos pedir por nosotros mismos o por nuestros deseos o por nuestros motivos. También debemos interceder por otros, pedir por otros. Orar por los demás es importante, mis hermanos. Muy bien. Así que ahora vayamos al lugar santísimo. Ya corrimos la cortina. Vamos al lugar santísimo y allí nos encontramos con este precioso sitio. La última parte del tabernáculo, llamada lugar santísimo, era un cubo perfecto de 4.5 metros de lado. Un grueso velo lo separaba del lugar santo. Este velo era del mismo material y hechura que el de la entrada del tabernáculo y se cambiaba cada año. El velo no llegaba hasta el cielo raso, sino que permitía que la gloria de Dios manifestada sobre el propiciatorio del arca fuese parcialmente visible desde el lugar santo. Solo le estaba permitida la entrada al sumo sacerdote una vez al año durante la fiesta del día de la expiación. En este espacio se encontraba un único objeto, el arca de la alianza. Si el atrio exterior simbolizaba la justificación del creyente y el lugar santo simbolizaba la vida en santificación, el lugar santísimo significa la glorificación, cuando ascendamos con Jesús al cielo y nos presentemos ante el trono de Dios. Y qué hermoso es esto, mis hermanos, porque el atrio significa la justificación, ¿no? Allí está, el lugar santo, la santificación, y el lugar santísimo significa la glorificación, cuando ustedes y yo seamos redimidos y llevados y trasladados al cielo para vivir con el Señor. Qué hermoso es esto. Pero, ¿qué significado tiene para nosotros precisamente? Vayamos allá. Era un cofre de madera de acacia, recubierto de oro, abierto en la parte superior, de 1.11 metros de largo y 0.67 metros de ancho y de alto. En la parte inferior tenía un anillo de oro en cada esquina donde pasaban 2 varas para transportarla. Estas varas nunca se quitaban. En su interior se encontraban las tablas de la ley, la vara de Aarón que floreció y un recipiente con maná. Su tapa, llamada el propiciatorio, era de oro puro, así como los 2 querubines que estaban sobre ella. En medio de los querubines se mostraba la gloria de Dios, o Shekinah. Era una luz que estaba en medio de los 2 querubines y que llenaba todo el lugar santísimo, pero también la presencia de Dios iluminaba el lugar santo. ¡Qué precioso! Pero miren qué significado tan lindo. El arca representa el trono de Dios, que no se los olvide, mis hermanos. El arca representa el trono de Dios, y es que al trono de Dios no nos podemos presentar si no hemos sido glorificados, si no hemos sido transportados por Cristo Jesús al cielo, a donde Él se manifiesta y donde se unen la justicia, la ley y la misericordia, o sea, el propiciatorio. El propiciatorio representa a Jesús, quien es la propiciación por nuestros pecados. Él se coloca entre la ley perfecta y Dios, de manera que ante el Padre nuestra vida pecaminosa es sustituida por la vida perfecta de Jesús. Y es que el propiciatorio es la tapa del cofre. Ese es el propiciatorio. Debajo está la ley y sobre el propiciatorio la gloria de Dios, la Shekinah. Entonces la tapa del cofre, el propiciatorio, representa a Jesús. Es el único que puede mediar entre Dios y los seres humanos. Qué preciosos significados nosotros podemos encontrar. Pero por eso nosotros, como el publicano, debemos dirigirnos a Jesús rogándole: sé propicio a mí, pecador. Señor, no merezco perdón, no merezco salvación, merezco juicio. Señor, por favor, acuérdate de mí. Nuestras súplicas siempre deben ir dirigidas a Cristo, para que sea Cristo el que nos acerque al trono celestial. Tal como simbolizaba la fiesta del día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba ante el arca, somos juzgados y declarados justos gracias a Jesús. De esta manera, cuando el juicio acabe y Cristo regrese, podremos presentarnos ante Dios libres ya de pecado y podremos estar en su presencia
por toda la eternidad. Y yo digo, alabado sea el Señor, porque un día yo voy a estar en la presencia de Dios para siempre. Y mi hermano, ¿le gustaría estar? ¿A usted le gustaría? Porque a mí me encantaría estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Qué significados tan preciosos? ¿Qué enseñanzas tan valiosas el santuario nos provee a nosotros? ¿A usted le gustaría ser parte de esa santificación, de esa glorificación? ¿Le gustaría ser justificado por Cristo? Pues mis hermanos, vayamos siempre a las Sagradas Escrituras y ellas nos mostrarán el camino a seguir por medio del Espíritu Santo, que nos guiará hasta Cristo y Cristo nos llevará hasta el trono de la gracia. Mis hermanos queridos, el Señor les bendiga. Creo que en 30 minutos hemos podido abordar el santuario y espero que este material pueda ser de gran ayuda para su vida espiritual, porque lo es para la mía. Un abrazo en el Señor y vamos a orar para finalizar. Oremos. Maravilloso Dios, gracias te damos porque tu palabra es preciosa y porque de ella aprendemos grandes verdades. Gracias, Señor, porque nos regalaste a tu Hijo, que es la puerta, que es el sacrificio perfecto, que es el agua de vida, que es la luz del mundo, que es el pan de vida, que es el único intercesor entre Dios y los hombres. Señor, gracias, porque por medio de su sacrificio podemos nosotros obtener el perdón de los pecados, y no de cualquier pecado en específico, de todos los que hayamos cometido, Señor, sean grandísimos o sean pequeños. Gracias, Señor, porque la oportunidad de salvación no es para unos pocos, es para todo aquel que crea en ti y venga y se confiese delante de ti, creyendo en ser perdonado. Por eso, Señor, alabamos tu nombre, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video.